Buenas tardes a todos ustedes. Listo, perdón. Bueno, sí, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la siguiente plática, que es respecto a la etapa inicial del sistema penal acusatorio. Esta etapa inicial, lo relevante es que va a partir de la investigación inicial que realiza el Ministerio Público y va a finalizar en una investigación complementaria. En ese inter va a haber una audiencia inicial, es decir, va a existir el primer contacto, bueno, vamos a poner así como el primer contacto que va a tener el juez con el tema ya a criterio del Ministerio Público, ya completo para buscar una vinculación a proceso. ¿Y por qué digo completo para buscar una vinculación a proceso, perdón, y no completo el asunto porque todavía está en una investigación complementaria? Esta etapa inicial, hay que primero entender que la autoridad no, no puede realizar actos de molestia en contra, buenas noches, Santiago. No puede realizar la autoridad actos de molestia en contra del gobernado, este, sin justificarlo. Aun y cuando los investigados no se den cuenta que se les siga una investigación, ahorita para fines prácticos los podemos llamar imputados, investigados, indiciados, ¿sale? Sí, sí hay un tecnicismo formal para cada una de las etapas, de cómo se debe de referir a la persona. En este caso, durante la investigación es el indiciado. Bueno, continúo. La persona que está siendo investigada, en la mayoría de los casos, desconoce que está siendo investigado. Hay que recordar que el Ministerio Público lleva la investigación en secrecía, pues para evitar fuga de información, lo principal para evitar que se sustraiga a la persona que se está investigando de la acción de la justicia. Bien, esta, esta etapa inicial tiene una forma de iniciarse. El artículo 221 nos refiere que la investigación de los hechos que revisan carácter de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y las policías están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. ¿Qué es esto? Bueno, este es la justificación que va a tener la Fiscalía o Procuraduría, atendiendo todavía que hay algunos estados de la República que no han mutado de una Procuraduría, o bueno, más que nada del nombre, porque finalmente la forma de trabajar pues va a seguir siendo la misma, aun cuando tengan algunas fiscalías más serias que otras, pero bueno, finalmente la investigación le va a corresponder al Ministerio Público y sea Procuraduría o Fiscalía están en la institución que es el Ministerio Público investigando. Y decía, esta es la justificación para que el Ministerio Público pueda investigar ese hecho con apariencia de delito o que reviste ese carácter de delito como lo menciona la ley. Entonces, de ahí, si no existe tal formalidad, no puede iniciar la investigación en el Ministerio Público. Ahora, acuérdense, la misma ley nos dice, pues no hay gran requisito. O sea, de hecho, tan sencillo que, por ejemplo, si encuentran el cuerpo sin vida de una persona en la calle y lo ve una persona, vamos a suponer que una persona sale a correr por las mañanas y de repente en el bulevar, en un bulevar, ve a un cuerpo sin vida.
habla al 911 o habla directamente a la fiscalía y lo reporta. Bueno, ya existe ese anuncio de una situación que podría ser un delito. Hay un cuerpo sin vida. No sabe el transeúnte, la persona que estaba corriendo, si fue, lo privó de la vida otra persona o fue por causas naturales. Lo único que sabe hasta ahorita es que hay un cuerpo sin vida. Y aun cuando todavía no exista alguna información que nos asegure que esa persona, ese cuerpo sin vida que está en el bulevar fue derivado que otra persona le quitó la vida, obliga al Ministerio Público a iniciar esa investigación. ¿Vale? Y ya le corresponderá al Ministerio Público descartar. Ese es el trabajo del Ministerio Público, investigar y resolver si es o no es un hecho que revista un carácter de delito. ¿Vale? Pero para eso ya empieza todo un caminito. Recuerden que lo que ahora se conoce antes de averiguación previa, hoy carpeta de investigación, contiene todos los registros o los registros de los actos de investigación, perdón, que realiza el Ministerio Público a través de policías, analistas, peritos, ¿vale? Son todas esas constancias que respaldan la información. Ah, bueno, toda esa información se va acumulando dentro de la carpeta de investigación, ¿vale? Y obviamente no puede ser, o por regla, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Tratar de abarcar líneas de investigación, definirse por una sola, por un solo camino, por una sola situación, para darle certeza no solamente pues, a la víctima, sino en sí también a la sociedad, a tener también de la magnitud del hecho, darle certeza de lo que pudo haber pasado. Bien, perdón. Esta investigación entonces se va a estar realizando primeramente con la existencia de la denuncia. ¿Vale? De ahí ya vas a ver el Ministerio Público si va y a través también de los policías investigadores, si van a necesitar peritos, van a necesitar testigos, eso va a ser dependiendo del hecho con apariencia de delito. En el caso de los delitos por un profesionista de la salud, digamos, un médico, en función de su profesión, de antemano se va a requerir también la intervención de peritos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la actividad del médico no solamente parte del conocimiento adquirido en toda su carrera, sino que también se tiene que someter a, a leyes, a las normas que rigen la actividad que está realizando. Pero todavía va más allá, porque la actividad que realiza el médico también parte de las ciencias. Lleva toda una metodología, la actividad que realiza el médico para cualquier situación en específico. Ojo, aquí el médico se le va a sancionar como profesionista siempre y cuando el hecho con apariencia delictivo derive de la función como médico. Caso contrario, por ejemplo, o situación diferente a ello sería por el médico, o en este caso, una doctora va conduciendo su vehículo, se atraviesa a un peatón y lo atropella, lo lesiona. No vamos a decir que llegó más allá, sino simplemente fue una lesión. A lo mejor una, unas fracturas que tenga la víctima. Ahí no se le va a sancionar por una negligencia médica o por alguna mala praxis en la medicina cuando la actividad que estaba realizando no necesariamente es de su profesión o derivado de su actuar como doctor. ¿Vale? Entonces, como doctora en este caso.
Entonces, bueno, cuando es el delito derivado de la actividad como médico, entonces sí, necesariamente van a intervenir estos peritos para que puedan establecer a través de los dictámenes cuáles fueron esas responsabilidades en las que incurrió, cuáles fueron esas consecuencias de la actividad que realizó sobre la víctima y que a la postre ocasionaron algún daño en la corporidad o incluso la muerte. El Ministerio Público se va haciendo entonces de registros de investigación que en un momento, pues bueno, nosotros los vamos a conocer como las famosas pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas tienes? ¿Vale? Sin embargo, también les comento, de antemano también la prueba o elemento probatorio va a tener su denominación específica atendiendo a la etapa de todo este proceso penal. ¿Sale? En el, en el procedimiento, en la etapa inicial, vamos a ver mucho, y en general, en todo el proceso, perdón, penal, desde la investigación hacia la sentencia, pues dentro de la carpeta de investigación vamos a escuchar mucho lo que es registro de investigación. Va a haber un momento en el que esos registros de investigación se ver, hoy me voy a animar a decir ahorita, vamos a decir, se van a exponer mejor, sí, porque si digo verbalizan es casi casi como leer contenido íntegro y sí está por ahí prohibido tendiendo a la oralidad. Y se expongan en su momento en una audiencia intermedia y esa exposición se le va a llamar al dato de prueba, ¿no? Y posteriormente en la etapa intermedia se va a debatir sobre la exclusión de medios de prueba. Y en juicio, pues una vez desahogado, el testigo, el perito, pues bueno, ya van a hacer lo que es la prueba. Pero esto lo vamos a ir trabajando conforme hablemos en cada una de las etapas. Ahorita hablaremos un poquito de la etapa inicial y el dato de prueba. Bien, entonces, el Ministerio Público es quien va a decidir si ya tiene elementos, registros de investigación suficientes para pasar el asunto a un juez. ¿Vale? Es llamado eh, técnicamente ejercicio de la acción penal. Pero bueno, para fines más prácticos, los vamos a decir, vamos a decir que es el comunicado que le va a decir al juez de que, oye, oiga, su señoría, yo ya tengo suficientes elementos para poder llevar a una persona con usted para la primera audiencia. O bueno, todavía más aún para poderlo sujetar a un proceso. Porque acordémonos, como les dije, el indiciado todavía no conoce la investigación. ¿Puede conocerlo? Sí, sí puede conocerlo. No siempre en investigación inicial va a estar en secrecía la investigación. Todo depende de la naturalidad del acontecimiento. Si fue un delito en el cual encontraron, ahora sí como quien dicen, al indiciado con las manos en la masa, que es la llamada flagrancia, no sé si la han escuchado, pues bueno, ya va a tener conocimiento de que se le va a investigar algo. No necesariamente una detención en flagrancia, es decir, en las manos en las masas. Hay algunos supuestos, pero sí vamos a reducir también para no excedernos mucho en el tiempo. Eh, um, Cuando detienen al individuo ahí en el lugar de los hechos, lo pone a disposición inmediatamente al Ministerio Público y no necesariamente va el Ministerio Público a llevarlo al juez, bueno, a ponerlo a disposición al juzgador. Pudiera ser algún delito que no es de los considerados graves, y le puede decretar una libertad, ¿no? Se lo puede dejar ir
y seguir la investigación. Mm, Bien. Bueno, una vez entonces que ya tenga todos los elementos que necesita el Ministerio Público, lo que sigue es buscar una forma de conducción del imputado al proceso. ¿Y qué es esto? Bueno, el Ministerio Público ya le dice al juez, yo ya tengo elementos suficientes para sujetar a un proceso a esta persona. ¿Vale? Sin embargo, pues hay que definir, el Ministerio Público, antes de decirle al juez, tiene que definir cómo lo va a mandar a llamar ante él. Puede ser que pida que el juez lo cite, una orden de comparecencia o la famosa orden de aprehensión. ¿Vale? Sin embargo, los requisitos de una u otra es, pues, lo dice el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito, el Ministerio Público anuncia que obra en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, uno, el citatorio al imputado para la audiencia inicial; dos, orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna; y tres, orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que exista la necesidad de cautela. En el primer de los casos, el citatorio es la forma de conducción o de llamar o de que el juez llame al imputado eh, más leve. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nada más implica, sabes que pues te notifico que tienes que venir a tal fecha, en tal hora, por una audiencia inicial. ¿No? En la orden de aquí, bueno, y aquí es importante cumplir con lo que te solicita, perdón, cumplir con las audiencias que te señala el juez, porque también va a depender ese cumplimiento que tengas con el juez de algo que se llama medidas cautelares, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero aparte, si se dan cuenta, en la segunda opción, que es la orden de comparecencia a través de la fuerza pública, pues te dice que si no has comparecido sin justificación alguna, van a ir por ti, ¿no? Pues normalmente la fuerza pública va a ir el policía por ti. En esta parte, bueno, ojo, y aquí también te da una excepción al incumplimiento, y es la justificación. Aquí hay algo muy interesante en el derecho, y es que pues toda ley, o sea, tiene su excepción. Entonces, bueno, me llama el juez, tengo que ir, bueno, pero sí, hay una excepción. Puedo faltar si lo justifico. ¿Qué justificación? Por ejemplo, si el juez los manda a llamar a ustedes, ¿ustedes qué justificación creen que podría ser válida ante un juez para que no les vaya a ordenar una orden de comparecencia? Perdón. Una de las justificaciones importantísimas es la salud. Si yo por mi salud me veo en la necesidad de faltar a la audiencia, pues bueno, le notifico, perdón, se lo indico al juez. ¿Sabes qué, su señoría? Pues yo no puedo asistir. ¿Por qué? Por tal enfermedad. Y agrego, porque ojo, no nada más es cuestión de decir, sino también del demostrar. Puedo agregar alguna constancia médica de la cual señale pues la enfermedad que debo tener, y también pues recomendaciones médicas, que una de ellas pues es el reposo.
por ejemplo. ¿Y a qué viene todo eso? ¿Por qué le tengo que decir al juez? Ah, bueno, porque el juez, una vez que yo intente justificar mi incomparecencia, le va a dar vista a mi contraparte, es decir, al Ministerio Público, para que diga lo que manifieste lo que su interés convenga. El Ministerio Público puede decir, ¿sabes qué? Pues no, a lo mejor es falso, oponerse. ¿Vale? Y eso es un principio de contradicción. Y obviamente, si reitero, si yo ya falte injustificadamente, si a mí me decreta el juez una orden de comparecencia y no me encuentran en el domicilio donde supuestamente debería de estar, puede en una tercera ocasión el juez ya decretar una orden de aprehensión. ¿Vale? Que ahora sí, la orden de aprehensión es de las tres, es la más estricta de las formas de conducción, la más rígida, ¿no? La más, este, ahora sí, vaya, la más fría de las tres, formas de conducción. Pero no solamente te va a conceder al Ministerio Público, un juez, una orden de aprehensión por no haber ido a las audiencias, sino que esta orden de aprehensión puede ser resuelta por un juez o se la puede conceder el Ministerio Público a un juez al Ministerio Público cuando haya la necesidad de cautela. ¿Sale? Entonces, sí, qué es esto de la necesidad de cautela? Mm, vamos a ver más adelantito un poquito del tema de medidas cautelares, pero en esencia, este va a ser para cuando el Ministerio Público solicite una medida cautelar muy estricta, muy rígida, como lo es la prisión preventiva, justificada por algún riesgo procesal que, eh, que se pudiera dar por parte del imputado. Esto lo vamos a ver poco a poco porque sí es algo, sí, un poquito como complicado de entender, porque seguramente ustedes han visto, a lo mejor por algún vecino, amigo en las noticias que conceden órdenes de aprehensión, pero pues dicen, bueno, es que tampoco no era, digo, a mí, desde mi perspectiva, pues no era un delito grave, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo mejor inclusive fue hasta lesiones, lesiones que no pusieron en peligro la vida, ¿no? Y dicen, ¿y por qué hay una orden de aprehensión, ¿no? Pero bueno, esto sí se tiene que demostrar esa necesidad de que se le conceda la orden a través, pues, de la necesidad de la cautela. No, tampoco no es algo muy sencillo y sí es uno de los actos de molestia muy rígidos para el gobernado, la orden de aprehensión. Dale, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, continuamos. Sea la primera, la segunda o inclusive la orden de aprehensión, pues bueno, una vez que se cumplan, una vez que se ejecute, en caso de la orden de aprehensión o orden de comparecencia, ya el imputado, indiciado, imputado, ya va a tener su primer contacto con el juez y el Ministerio Público. ¿Vale? Sí, sí puede haber situaciones en las que el imputado pueda tener antes una audiencia, sí, sí, sí hay. Cuando se entera anteriormente de que existe una investigación, como les dije en el caso de flagrancia, por ejemplo, que a lo mejor pide control judicial. ¿Vale? A lo mejor mi defensa
o el defensor, dentro de la investigación quiere hacer actos de investigación y se lo pide al Ministerio Público, el Ministerio Público no acordó, no ha acordado, pues me voy a control judicial y ahí está juez, Ministerio Público, asesor jurídico, defensa y el indiciado, imputado, ¿vale? Sí, sí, acuérdense que hay excepciones, sí, sí la hay. Pero bueno, esas audiencias no tienen esa, si vamos a llamar, a medir el nivel de importancia por, este, mm, ¿cuál es más importante? ¿Una de control previo o una inicial? Pues es mucho más importante la audiencia inicial. Y porque aquí ya se define lo que es la situación jurídica, que vamos a ver ahorita más adelante. Bien, dentro de la solicitud de la orden de comparecencia o de la orden de aprehensión, el Ministerio Público debe hacer una relación de los hechos que se le atribuyen al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el 141 que ya vimos. ¿Vale? Y hay algo muy importante, es que actualmente con las tecnologías, el Ministerio Público puede solicitar al juez una orden de aprehensión a través de medios digitales y a su vez el juez puede contestar también la orden de aprehensión, resolverla y mandarla digital. Y tienen el mismo valor, no hay ningún problema hasta ahorita, no se, no se ha resuelto por parte de la Suprema Corte que esto no se deba dar, ¿vale? Eh, entonces, bueno, esa es lo que tiene que el Ministerio Público cumplir. Anteriormente, la clase pasada vimos lo que era la teoría del caso y vimos un poquito lo que es hacer un cuadro fáctico. Vimos que la información del cuadro fáctico sale de la carpeta, de todo lo que está dentro de la carpeta de investigación. Pues precisamente esa es la importancia, pues, desde la teoría del caso, la creación del cuadro fáctico y la información que hay en una carpeta de investigación para que pueda eh, cumplir, perdón, para que pueda cumplir el juez con, perdón, el Ministerio Público con lo que se le requiere para que le concedan la orden de aprehensión. ¿Hasta aquí alguna duda? Dejen reviso también el chat. Ok, bien, listo. Bien, una vez que haya logrado el Ministerio Público llevar al algo importante que se me olvidó decirles. El juzgador no va a tener la carpeta de investigación, ni siquiera copia de la carpeta de investigación. Aquí lo atractivo del sistema penal acusatorio en cuanto a economía es que se trata de simplificar eh, um, las, vamos a decirlo así, se trata de simplificar en tema de gastos de hojas, también se trata de simplificar en requisitos, en cuanto a extensión de requisitos, el acceso a la justicia. ¿Vale? Y ya no hay necesidad de darle una copia al juez de la carpeta de investigación como a lo mejor pudiera ser en la averiguación previa, si mal no recuerdo. Aquí nada más con un simple escrito que haga el Ministerio Público solicitándole la audiencia y dependiendo si va a ser por citatorio o por orden de aprehensión, que cumpla.
con la información solicitada. Nada más es en el mismo oficio decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, yo tengo A, B, C, tengo estas pruebas, tenemos todo esto. Y ya con esto, con eso, el juez le puede conceder una orden de aprehensión, le puede obsequiar la orden de aprehensión al Ministerio Público o le puede agendar día y hora para que se lleve a cabo la audiencia inicial. Sí, sin darle todo ese legajo de constancias que están dentro de la carpeta de investigación. Bueno, pero van a decir ustedes, ¿qué pasa? Bueno, o sea, sí, ¿cómo va a saber el juez que esto es cierto, que es mentira, que nos está ocultando algo el Ministerio Público? Para empezar, la autoridad, el Ministerio Público o el representante social, siempre tenemos que ir con la mira que es un ente objetivo, que es leal, ¿sale? Y el Ministerio Público no se va a arriesgar a perder esa confianza con el juez. O sea, el Ministerio Público prefiere totalmente entregar, perdón, ser, este, ah, ¿cómo llamarlo? Si tiene que entregar algo a la defensa, transparente cuando lo deba hacer. Si es una investigación inicial, puede ser reservado, sí, por la secrecía, pero una vez que ya tenga conocimiento el indiciado, pues ya pues, tiene que ser transparente con él, salvo cierta información sensible, pero de ahí en fuera le tiene que entregar copia de todo lo que tiene de todo lo que tiene la carpeta de investigación. Por eso el juez no necesita esa carpeta, porque quien va a decirle al juez que si algo oculta el Ministerio Público es la defensa. La defensa sí tiene que tener copia de la carpeta de investigación. El juez debe de estar debe estar neutro, debe estar eh, hasta cierto punto limpio de la información. O sea, ¿y esto para qué? Pues bueno, para evitar inclinarse de un lado o del otro. Aun y cuando el Ministerio Público ya le haya solicitado la audiencia y haya informado de lo que tiene en la carpeta de investigación, no menos cierto es que hasta ahorita no han ocurrido dos cosas. Una, no ha ocurrido que exponga extensa información al Ministerio Público. Y dos, no ha ocurrido que la defensa argumente mm, en contra del Ministerio Público. ¿Qué es esto? Bueno, que diga la defensa, todavía no ha sido el momento que la defensa controvierta, perdón, lo que el Ministerio Público pretende, las pruebas del Ministerio Público, ¿sale? O sea, toda la investigación del Ministerio Público todavía no la ha controvertido la defensa. Entonces, bueno, de alguna manera está todavía el juez en un estado neutral, en un estado de que yo estoy revisando que cumplas con los requisitos de ley, pero no estoy valorando todavía. O sea, eso es a lo que voy. Ese es el punto. No estoy todavía valorando porque no puedo valorar si no estoy escuchando también a la otra parte. No le hemos dado oportunidad a tu contraparte, a la defensa. No, pero es que dicen ustedes, pues el juez ya resolvió, ya lo está viendo como culpable, le concedió una orden de aprehensión. Sí, le concedió una orden de aprehensión, restringe la libertad, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, es algo que desde la Constitución al Código Nacional es permitido, pero no se ha valorado ninguna información, no está valorada. Nada más el juez ve que cumples con el requisito. Que tienes suficiencia este, mm, de registros de investigación o antecedentes de investigación, vaya, cumpliste con la ley. Pero todavía no ha dicho si todavía no se avienta el juzgador a decir si pasaron por el tamiz primero de la contradicción, y si son suficientes todavía para una vinculación a proceso. Hay suficiencia en cuanto a información para orden de aprehensión, sí, pero todavía para ir más allá,
todavía no ha resuelto eso el juez, porque todavía no lo ha valorado para eso. Y no me quiero adelantar, ahorita vamos a ver para qué me estoy, o qué me refiero en que no ha valorado para dar el siguiente paso procesal. El artículo 310, la oportunidad para formular la imputación a personas en libertad. Aquí hay dos, bueno, ya les dije, una, está la orden de aprehensión, dos, el citatorio, pero también en cuanto a oportunidad para formular imputación, también se va a dar cuando el imputado esté detenido en flagrancia, el Ministerio Público considere pues que sí no lo va a dejar en libertad y lo tiene que poner a disposición ante el juez. ¿Sale? En ese caso, cuando lo detienen en la llamada flagrancia o caso urgente, que ya no es tan común el caso urgente por las tecnologías que les acabo de mencionar, eh, hay una etapa, bueno, no etapa, pero un momento antes de formulación de imputación, y es el control de la detención. Va a valorar el juez si es legal o no la detención, si el Ministerio Público hizo bien en retener al imputado, etcétera. Pero bueno, eso es cuando lo detienen en flagrancia o en caso urgente. Y como les digo, el caso urgente ya no es muy común por las tecnologías, ya que para el caso urgente, pues era cuando el Ministerio Público no tenía la forma de llegar a una autoridad judicial para pedir, por ejemplo, la orden de aprehensión. Sin embargo, como ya les dije, los medios tecnológicos, este, es decir, la solicitud a través de digitalizar la solicitud y mandarla en Internet, pues bueno, eso ha venido desplazando un poquito al caso urgente. ¿Se puede utilizar todavía? Pues sí se puede utilizar todavía, ¿no? Cuando el tema de las conexiones, pues, no es posible. Bien, continuamos. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver, déjenme ver. Ya, bien, continuamos. Eh, con independencia de que el juez haya calificado de legal la detención o que haya sido el imputado llamarlo, pero haya sido decisión del Ministerio Público que la conducción del imputado iba a ser por citatorio, orden de aprehensión, ¿sale? U orden de comparecencia. Lo siguiente, en ambos casos, siempre va a ser la formulación de imputación. Y aquí viene algo muy curioso en este tema de formulación de imputación. Eh, todos los que intervienen en los operadores del sistema penal acusatorio, es decir, las partes técnicas, Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, eh, tienen, tienen que conocer todas y cada una de las etapas y de las fases que implica todo este caminito, todo el procedimiento. ¿Y a qué voy con esto? Que si el Ministerio Público le califican de legal la detención y no pide oportunidad para formular imputación, híjole, pues el juez va a decir, pues bueno, se cierra todo y pues nos vemos, señor imputado, ¿no? Pues ya no solicitó más al Ministerio Público. Hay algunas ocasiones en algunos lugares en donde el juez pues sí toma la iniciativa y empuja a las partes a que pidan lo que se debe de pedir en las audiencias.
Hay otras que no, que sí son demasiado estrictos y como órganos técnicos, pues deben de saber qué es lo que se hace en cada una de las fases. Bien. Y en citatorio, orden de aprehensión u comparecencia, pues desde un principio, la solicitud es formular imputación. Entonces, esa es una excepción a la regla anterior que les dije. O sea, si califico aquí de legal la detención y no me pide el Ministerio Público oportunidad de formulación de imputación, pues ni modo, con la pena. Se termina aquí y se puede ir el imputado. ¿Vale? Pero en la otra no, en la otra ya, como el juez es el que resolvió si citarlo o resolvió la orden de aprehensión, le va a comentar al imputado que fue a través de solicitud del ministerio, o le va a hacer entender que fue a través de solicitud del Ministerio Público, perdón, que fue a través de solicitud del Ministerio Público porque se le va a hacer dar a conocer una información necesaria o que tiene que saber. ¿Vale? Y eso es la formulación de imputación. En esta etapa inicial, sobre todo en formulación de imputación, es la oportunidad o el momento que tiene el Ministerio Público para hacer de conocimiento al imputado el motivo por el cual se le sigue una investigación. ¿Vale? Y bueno, esto se encuentra en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Vale? Y como les digo, nace de la solicitud del Ministerio Público por considerar que ya tiene suficientes elementos para llamar al imputado. Y bueno, ¿y cuándo va a saber el Ministerio Público si tiene suficiente información, suficientes elementos, dónde se ve eso? Si te lo dice la ley y te dice, bueno, cuando tenga información suficiente o registros de investigación que se van a convertir luego en datos de prueba, les voy a explicar un ratito más por qué, que puedan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y también que se pueda establecer la probable responsabilidad del imputado de haberlo cometido o participado en él. ¿Vale? Esa es la regla. Bien, como les dije, la formulación de imputación va a ser esa comunicación que le va a decir el Ministerio Público al imputado de este desarrollo de investigación que se está realizando de su parte. Y como les dije desde un principio, no necesariamente ya se terminó ahí la investigación porque hay una investigación complementaria, ¿vale? Pero para eso tiene que pasar esta audiencia inicial. Eh, en esta formulación de imputación, a lo mejor si ustedes lo han llegado a ver o han llegado a saber, han llegado a ver videos de lo que se hace en esta audiencia inicial, en esta formulación de imputación, se van a dar cuenta que no hay debate, que el defensor mm, no está tratando de alguna manera de controvertir algo de la investigación. Lo único que se puede hacer por parte de la defensa es solicitar aclaraciones o precisiones. Por ejemplo, si el Ministerio Público refiere dentro de su cuadro fáctico, dice, bueno, el día 20 de diciembre del 2025, usted, Juanito, golpeó a Luisito. Bueno, digo palabras más, palabras menos para ejemplificar. Solicita una precisión, por ejemplo. ¿me podría decir nada más que diga el Ministerio Público a qué hora? Sí. Digo, a lo mejor jamás vamos a ver que el defensor esté corrigiéndole la plana al Ministerio Público, pero bueno, es un ejemplo. O a lo mejor aclaraciones.
Sí, que el día 20 de diciembre del 2025, aproximadamente a las 15 horas, Juanito golpeó en la cabeza de Luisito. Ok, entonces si me pudiera precisar en qué parte de la cabeza, ¿no? Esos son ejemplos entre muchos que puede existir. Hay una excepción, sí, cuando hay algo que se llama nulidad o prescripción, ya según sea el caso que puede pelear la defensa. Nulidad en cuanto a a los registros de investigación que tengan por violar derechos fundamentales, ¿sale? Y prescripción, pues bueno, atendiendo si fue querella y no se presentó a tiempo o por el pasar del tiempo ya está prescrito el delito, bueno, entre otras mm, circunstancias que pueden llegar a esta excepción. En esta audiencia inicial y en esta primera parte es importante que el imputado conozca sus derechos. El juez sí está obligado a verificar que comprenda, que primero que pues comprendió esa acusación que le está haciendo el Ministerio Público, porque aquí es donde le dice el hecho. ¿Te acuerdan que habíamos dicho esto, hecho y las preposiciones fácticas y una narración completa? Ah, bueno, eso tiene que saber el juez que lo comprendió. Y también le van a hacer de conocimiento ciertos derechos que primeramente eso sí, le carga la responsabilidad del juez al defensor, para que se los haga saber al imputado. Sin embargo, el juez también para corroborar que comprendió sus derechos le vuelve a mencionar algunos, los que se consideran más importantes. Uno de ellos, por ejemplo, una vez que se le haya formulado imputación, pues bueno, se le hace de conocimiento el derecho de declarar o guardar silencio. ¿Por qué? Porque después de la formulación de imputación tiene derecho a hacerse cargo el imputado o a controvertir el imputado esa acusación del Ministerio Público, ¿no? Puede ahí narrar su verdad, ¿no? O su versión, pero pues tiene el derecho de guardar silencio, ¿no? También no es necesario que declare, y si no declara, pues no es quien calla otorga, sino si no quiere decir nada, no lo va a perjudicar, ¿vale? Eh, Otro de los derechos también importantísimos que tiene el imputado es el derecho a un defensor, a una defensa técnica y adecuada, a que seleccione a su defensor. El defensor puede ser público o particular, va a ser decisión del imputado. Si no puede, si no tiene los ingresos suficientes para contratar, perdón, a un defensor privado, o bien no existe un defensor que lo quiera hacer tal vez por pro bono, el Estado le facilita a un defensor público. Y dice el imputado, no, pues yo si quiero uno particular, bueno, pues adelante, puede buscar el particular. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y también son los tiempos. El imputado no puede estar eh, sin saber su situación jurídica a partir de que es puesto a disposición con el juez. No puede tardar más de 72 horas. Dale el juez sin resolver. Tiene que resolver el juez. Entonces aquí es donde se imposibilita un poquito, dependiendo de la fecha de la audiencia. ¿Qué es esto de las 72 horas? Bueno, la Constitución le da al juez 72 horas para que resuelva la situación jurídica una vez que esté puesto a disposición de él. ¿Cómo se pone a disposición del juez al imputado? Una, con la orden de aprehensión. La orden de aprehensión la resolvió el juez. ¿Sale? Y ya llevan al imputado ante el juez. No quiere decir que cuando cumplan una orden de aprehensión, inmediatamente que estén con el juez ya va a señalar audiencias. Perdón, ya va a entrar directamente a audiencia, sino que el juez
puede eh, reservarse un tiempo prudente para señalar posteriormente audiencia, pero tiene que ser dentro de esas 72 horas. Y la petición, pues sí, siempre se pide que sea el Ministerio Público quien pida la audiencia. Esto es así, miren, el Ministerio Público pide orden de aprehensión, le cumple la orden de aprehensión, lo llevan ante el juez. Se le avisa, obviamente al Ministerio Público se le avisa que ya se detuvo la persona y que está con el juez. De inmediato el Ministerio Público solicita audiencia inicial al juez, bueno, o audiencia de formulación de imputación. El juez la tiene que señalar sin exceder de las 72 horas, ¿vale? Porque nada más ese tiempo tiene el juez. Así de la ley le da eso al juez. Bien, ahorita viene su excepción, ahorita se las platico. En el caso del citatorio, en el caso del orden de aprehensión, acuérdense, le restringe la libertad al imputado. Por eso son mm, esas son muy importantes esas 72 horas, porque tiene que resolver, porque está con el juez, está detenido ahí con el juez el imputado. En el caso del citatorio, no, va caminando eh, voluntariamente a fuerza, vamos a decirlo, porque pues tiene que cumplir con el juez, pero así como entró, pues se puede ir, puede deambular, o sea, tiene libertad de deambular el imputado, este, si no se va a llevar la audiencia en ese momento, ¿sale? Inclusive también eh, no, el imputado cuando es citado, antes de que inicie la audiencia, pues está en los banquitos donde está el público esperando, a lo mejor una sala de espera, ¿no? Normalmente, pues los centros de justicia penal tienen cerca bancas de las salas de audiencia, pues puede estar ahí. Si todavía no inicia, puede ir a comprar un agua. O sea, pues, es libre pues de andar en el centro de justicia penal, de ir a otros lados, siempre y cuando antes de iniciar la audiencia esté dentro de la sala. En cambio, con orden de aprehensión va a estar mm, detenido el imputado. eh, Va a estar, vamos a poner lo que va a estar en los separos de ahí del Centro de Justicia Penal. ¿Vale? Se le restringe la libertad, no puede deambular así como el ejemplo que les estoy poniendo si es citado. Bien, entonces el juez, si ese es el caso que está encerrado, lo vamos a poner así, tiene el juez 72 horas. En esas 72 horas tiene que resolver su situación jurídica. Aquí hay una duplicidad de 144 horas, pero ese ya es cuando el imputado quiere ampliar el tiempo para preparar su defensa, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Ok, a ver, le dice la ley al juez, tú estás obligado en 72 horas. Tu excepción es que el imputado quiera que se duplique, ¿vale? Sí, que se dupliquen esas horas. Si no quiere el imputado, tú estás obligado a resolver. Si sí quiere, pues bueno, ya dentro de las 144 horas, es decir, esas 72 más otras 72 horas, vas a resolver. ¿Ok? No sé si queda claro, perdón, este punto. Bien, entonces continuamos. Y esa es entonces la decisión del imputado. ¿Cuándo va a decidir el imputado? Pues una vez que el Ministerio Público formule imputación, se le dé oportunidad para declarar y el Ministerio Público externa su pretensión para que se vincule a proceso el imputado. Entonces ahí ya una vez que exponga su solicitud, ya se le va a dar ese tiempo, perdón, se le va a preguntar al imputado si quiere que se resuelva en este momento la audiencia o quiere la duplicidad. Es decir, nos vamos hasta 144 horas. Eh, Les puse, lo quise hacer un poquito más práctico para la comprensión. Hice un ejemplo de,
los requisitos que se necesitan para una formulación de imputación. Y bien, este, lo más sencillo que quise poner el ejemplo para esa pequeña plática, eh, puse lo que es el cuadro fáctico, la clasificación jurídica que va a ser el delito y que eso se va a traducir pues en los artículos de la ley en la cual está previsto y está la sanción del delito, el grado de ejecución, eh, también la forma en cómo se cometió, el grado de participación, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos es así la dinámica. Se le da el uso de la voz al Ministerio Público y el Ministerio Público voltea a ver al imputado y le narra el cuadro fáctico. Por ejemplo, el día 27 de octubre, bueno, en este caso, perdón, el imputado es Manuel, sí le pusimos, y la víctima es Pepe. ¿Vale? Entonces, bueno, señor Manuel, esta representación social le sigue una investigación en su contra dentro de la carpeta de investigación 0795, diagonal 2025, ¿no? Es decir, hago un paréntesis, aquí cada carpeta de investigación tiene un número para identificarla, individualizarla de cualquier otra carpeta de investigación que pueda tener fiscalía. ¿No? Este número tiene que ser único para este asunto. Bien, por el siguiente, ahora sí nuevamente, esta representación social sigue una investigación en su contra dentro de la carpeta de investigación 1069, diagonal 2025 por el siguiente hecho. El día 27 de octubre de 2025, aproximadamente a las 19:30 horas, en la parada de autobuses que se encuentra en la esquina de la calle Clavel y Roble, Colonia Hidalgo de la ciudad de Puebla, se encontraba parado esperando el camión la víctima, Pepe, y al lado derecho de este se encontraba usted, Manuel. Momento en que usted, sin decir palabra alguna, dio un golpe a Pepe en su mejilla derecha, con el puño derecho. Luego de darle el golpe, huyó del lugar corriendo sobre la calle Clavel. Lo anterior fue presenciado por Carla, Rodrigo y Luisa, quienes se encontraban en el lugar esperando el autobús. Derivado del golpe que usted le propinó a Pepe en la mejilla, le provocó un hematoma, siendo una lesión que tarda en sanar menos de 15 días y no pone en peligro la vida. Hechos con clasificación jurídica preliminar de lesiones simples. Ilícito previsto y sancionado por los artículos 288, 289 del Código Penal Federal en relación a los artículos séptimo, fracción primera, noveno, primer párrafo y décimo tercero, fracción segunda del mismo Código Penal. El grado de ejecución es instantáneo en términos de la fracción primera del artículo 7 del Código Penal Federal, debido a que después de haber golpeado a Pepe en su mejilla derecha, le provocó un hematoma. La conducta que usted cometió en contra de Pepe fue realizada de forma dolosa, ya que usted tuvo la intención de golpearlo con la finalidad de dañarlo, pues le provocó una lesión en su mejilla. Además, huyó del lugar después de golpear a Pepe sin saber si necesitaba auxilio. Su grado de participación es de autor material directo, pues fue usted mismo, sin intervención de otra persona, quien le dio un golpe a Pepe. Deponen en su contra la víctima Pepe, los testigos Carla, Rodrigo y Luisa. Es cuanto. Ese fue un pequeño ejemplo de formulación de imputación. Nada más les comento los artículos que hice mención son del Código Penal Federal. ¿Y esto por qué lo hice de esta manera? Pues bueno, finalmente la plática no está centrada para un determinado estado de la República Mexicana, sino que lo pueden ver personas de diferentes estados. Y el Código Penal local, es decir, de cada estado, pues sí difiere en cuanto al artículo y el delito. No van a ser los mismos
el mismo número, el mismo numerito del artículo, no va a ser el mismo delito, perdón, aquí en Puebla que en Baja California Sur, o en Chiapas. Entonces, bueno, más que nada para tratar de ir en una sola en una sola línea o de algo que se aplique a nivel nacional, se optó por el Código Penal Federal, ¿vale? Que pues bueno, se aplica bajo ciertas reglas, circunstancias, se aplica en todo el territorio nacional, ¿vale? Y así ya va a ser un poco más fácil para comprender los ejemplos. ¿Hasta aquí alguna duda de formulación de imputación? Bien, en formulación de imputación no hay ninguna, lo vamos a llamar como mutación en cuanto a tu situación jurídica, o sea, no ha cambiado todavía tu situación jurídica, nada más te están informando que te siguen una investigación, el delito, el grado de ejecución, la- el grado de participación, la forma de realización, quienes te acusan, ¿vale? Pero de ahí en fuera no hay ninguna consecuencia todavía, ¿no? No es algo todavía vamos a decir, eh, um, esta formulación de imputación no te va a decir si te va a seguir se te va a seguir el proceso o no. O sea, por sí misma nada más es un anuncio y ya, hasta ahí. Es todo el efecto que tiene de hacerte de conocimiento. De ahí en fuera, nada, no ha cambiado absolutamente nada. Todavía sigues tú como, bueno, eso sí podríamos decir que lo único que cambió de la persona es que si era indiciada, aquí ya pues es imputado, ¿no? Ya se le imputó la, el hecho que la ley señala como delito, ¿no? Ya se le realizó, ya se le formuló imputación. Es lo único, pero de ahí en fuera eso no cambia nada en tu situación. Y tan es así que si el juez le pregunta al Ministerio Público algo más que solicitar, el Ministerio Público dice no, se termina la audiencia inicial y el imputado se puede ir libre sin ningún problema, ¿vale? Por eso les digo, no cambia nada. Es más, no va a estar sujeto ya a nada, o sea, ya terminó todo. O si se le olvida. Digo, obviamente, no ha terminado el problema para el imputado porque no hay nada que impida al Ministerio Público volver a formular imputación y corregir a lo mejor lo que se le pudo haber pasado. Sin embargo, es difícil, ¿no? Ahorita saber que a un Ministerio Público se le va esa solicitud, les digo, es un órgano técnico, ¿vale? Entonces, difícilmente va a haber un Ministerio Público que se le olvide la siguiente fase o el siguiente movimiento dentro de todo esta etapa inicial, eh, lo, lo consecutivo, la secuela de esto. Bien. Ajá. El, Antes de pasar a la vinculación, al tema de vinculación a procesos, solicitud vamos a hablar un poquito de medidas cautelares, ¿vale? Y esto ya les empieza a llamar un poco más la atención porque medidas cautelares, pues sí tiene que ver de alguna manera con cárcel, ¿no? Pero no de la forma en la que a lo mejor, no cárcel como una pena, ¿sale? Pero sí, o sea, si nos vamos ya a algo muy coloquial, pues sí hay cárcel, sí. Y esta medida cautelar es lo que empieza a crear una confusión social, ¿vale? Que si le imponen la medida cautelar es porque, o sea, la sociedad piensa, ¿saben qué? Pues, sí, tiene prisión el imputado, ok, y luego lo libera. Híjole, dice, no, pues nunca está en la cárcel, ya lo liberaron, hay corrupción, etcétera. Y esa es una confusión nada más. No hay
corrupción, nada más es una confusión de la finalidad de la medida cautelar. ¿Qué es? Es una restricción impuesta por el juez de control para asegurar los fines del proceso. Y puse como nota, pues que no es una pena anticipada, ¿vale? Son instrumentos nada más preventivos. Hay, hay una, eh, hay una característica muy interesante en la medida cautelar y es que si en su momento el imputado llega a ser sentenciado, llega a ser en lugar de probable responsable, pues ya lo hacen responsable de un delito, le imponen la prisión, le ponen, vamos a decir, 7 años de prisión. Ah, bueno, el tiempo que estuvo en prisión preventiva como medida cautelar se le reduce, ¿no? Ese es ese es un, vamos a ponerle un punto a favor del imputado en cuanto a medida cautelar, pero si llega a una sentencia. Digo, finalmente, no lo, es que no me aventaba a decirlo a favor, porque pues, que lo priven de la libertad pues, no es agradable para nadie. Sin embargo, pues bueno, se puede reducir la sentencia, la sanción que le vayan a imponer, sí, se puede tomar en cuenta los días para quitar días. ¿Dele? Permítame. Listo. Dentro del catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos 14 medidas cautelares, ¿sale? Que a consideración de muchos, pues van de la menos agresiva a la más agresiva, de la más leve a la más lesiva. Sin embargo, ya dependiendo pues, del criterio de cada persona, eh, es también muy aceptable que piensen que a lo mejor otra medida sea menos lesiva que la anterior. Por ejemplo, presentación periódica y exhibición de garantía económica. A lo mejor unos piensan, oye, tener que ir cierto tiempo a estar firmando y firmando y firmando, pues híjole, sí se me hace ay, más tedioso que va a exhibir una garantía económica. Que recordemos que la garantía económica no es que se la vaya a quedar el Estado o el Poder Judicial con ellas, ¿no? Sino nada más va a estar garantizando. Por eso es garantía económica. Eh, Podemos decirlo, a lo mejor no han escuchado la palabra fianza, ¿no? Ah, pues bueno, es eso, es una garantía que es pagar como medida cautelar. Pero no hay que confundir que es pagar por no pisar cárcel. En este caso no, sino lo ponen dentro del catálogo de medidas cautelares. Bien, entonces la primera, la presentación periódica, pues es ir a firmar cada determinado tiempo que te lo diga el juez. La segunda, la exhibición de garantía económica, pues sí, va a ser un numerario, dinero que vas a tener que depositar, ¿vale? Para, perdón, para garantizar, pues, o evitar estos riesgos o la finalidad de la medida cautelar. Que aquí está, recuerden, son restricciones, pero pues bueno, para asegurar el fin. Entonces, lo mismo, pago para asegurar la finalidad. El embargo de bienes, igual, inmovilización de cuentas, prohibición de salir del país o localidad. En este punto de las prohibiciones de salir del país o localidad, si van a decir ustedes, bueno, es que el derecho humano, de libre tránsito, ok, sí. Eh,
no está peleada esa medida cautelar con que ya no lo puedas hacer. Puedes justificar tu salida, sí. Eso es importante que hay que justificar y sobre todo hay que decir cuándo se retira y cuándo regresa. ¿Vale? Sometimiento a cuidado o vigilancia, alguien que esté al pendiente. Difícilmente llegan a poner este tipo de medida cautelar, pues porque es mucha responsabilidad para una persona cuidar de otra en tratándose de medida cautelar. Prohibición de concurrir a ciertos lugares, prohibición de acercarse a la víctima. Por ejemplo, esa también puede ser considerarse, perdón, una menos lesiva que inclusive pues la firma periódica, ¿no? Por ejemplo, no sé si la víctima, si a lo mejor fue una pequeña disputa que tuve con una persona en el barrio que ni siquiera la conocía y ni siquiera vive cerca de donde yo vivo, pues adelante. Separación inmediata del domicilio. Esta separación inmediata del domicilio se llega a utilizar en qué delitos creen ustedes. En delitos por ejemplo, de violencia familiar, ¿vale? Cuando víctima, ojo, no es exclusiva de, pero es la más común ahí. ¿Y por qué digo que no es exclusiva de? Pues porque no dice dentro del catálogo, esta es exclusiva para esto. Suspensión temporal del cargo, por ejemplo, aquí, servidores públicos. Esa es exclusiva para servidor público, ¿vale? Porque lo pone todavía, perdón, lo llega a señalar. Suspensión temporal de actividad profesional, o sea, si no tiene ninguna actividad profesional, pues no podría. Localizadores electrónicos. En este tema de localizadores electrónicos, eh, no se llega a utilizar tanto, pero por el costo que implica. ¿Sale? O sea, sí está ahí, sí en algunos estados lo utilizan, pero no lo utilizan demasiado, vaya, porque implica también un gasto en los equipos. Entonces, híjole, es complicado. El resguardo domiciliario, que es el famoso arraigo domiciliario, ¿no? Que lo llegan a decir comúnmente. Y ahora sí, la prisión preventiva, que es la última, pero insisto, perdón, insisto, estas medidas cautelares, si bien hay unos que consideran que la menos lesiva es la uno por estar, inclusive pues por lo que implica que ir a firmar y porque está en el número uno, y la más agresiva es la 14 por estar al final, pues no tanto. Si bien sí la 14 y la última y la penúltima restringen totalmente la libertad, no me es cierto que las otras, pues dependiendo ya de la persona sobre quien recaiga, pues puede decir, ¿sabes qué? Pues no tengo problema que me embarguen bien, o bueno, no tengo problema que me prohíban acercarme a la víctima. Va a preferir eso que la presentación periódica. Eso sí, pues las que restringen la prisión y el resguardo domiciliario que restringe la libertad, que no pueden deambular libremente, esas sí son muy, muy rigurosas. Y bien, eh, ¿cuáles son esos riesgos que se pretende al imponer la medida cautelar? Uno es el peligro de sustracción, ¿vale? El Ministerio Público, aquí hay algo muy importante que deben de considerar. Regreso a las medidas cautelares. Cualquier medida cautelar que se vaya a imponer debe de estar justificada. Hay personas que dicen, no, pues es que la menos lesiva es la presentación y pues yo no necesito, si es la menos, o sea, la más light, pues no necesito justificarla.
Pudiera ser que un juez pudiera considerar eso, sin embargo, pudiera ser, no sabemos, pero en su mayoría los jueces quieren que se les justifique cualquiera, ¿sale? Cualquier medida cautelar. Y todavía me animo a decir que hay jueces que han resuelto que no hay necesidad de cautela y no imponen ninguna, ¿vale? Entonces, sí, sí es necesidad y porque acuérdense que también es una molestia la medida cautelar, se debe de demostrar el por qué se está solicitando y el por qué se le debe de imponer. Eh, ¿qué qué debe de considerar el Ministerio Público? Pues bueno, los riesgos, el peligro de sustracción para poderle imponer. Tiene que demostrar el Ministerio Público la falta de arraigo, es decir, de domicilio, de familia, que tiene, no tanto que tenga domicilio, sino más bien que no tenga domicilio el imputado, o que sea muy cambiante en su domicilio, en su domicilio, que no tenga familia, que tenga una facilidad para abandonar el lugar que va junto con pegado con el domicilio, que haya falseado, que haya dicho mentiras en cuanto a su domicilio, ¿sale? Y otro también en cuanto a tema de sustracciones, la pena máxima, ¿sale? Si es muy alta la pena, pues bueno, esa se puede considerar no por sí sola, porque sí está prohibido que la pura pena máxima se considere eh, este, mm, como justificante para una imposición de medida cautelar, sobre todo como lo es la prisión. Eh, recordemos que las personas cuando se enteran de que la pena es muy alta, pues bueno, híjole, por eso luego huyen, ¿no? O sea, lo que nos ha dicho a lo mejor la experiencia es que si creen que es muy alta la pena, que si los van a dejar de por vida, podría decirse, en la cárcel, pues mejor se van, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, no por sí sola no va a ser suficiente esa máxima de pena. De hecho, tratan ya el Ministerio Público de ni siquiera mencionar para nada la máxima de la pena, sino más bien se da por arraigo, comportamiento posterior al hecho, ¿verdad? Por ejemplo, que en el ejemplo, cuando les comencé a hablar en un principio de la orden de comparecencia que les dije, es que no justificó, o sea, les lo citó el juez y no justificó su incomparecencia y por eso hay una orden de comparecencia. Y es más, ya no lo encontraron y por eso fue la orden de aprehensión. Ah, bueno, pues ya eso va permeando que, que se considere que en lo futuro, pues no va a cumplir con asistir ante el juez, ¿no? Aparte, pues que ya hubo un desacato finalmente, pues no fue la primera vez que fue llamado y no justificó el por qué. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, continuamos. Perdón. Bien, ahí no solamente el, el peligro de sustracción va a ser un riesgo, también hay otros riesgos, como son estos, el de obstaculización y el riesgo para víctimas, testigos. El primero, el de obstaculización, es cuando hay indicios, hay elementos, vamos a ponerlo como elementos probatorios que nos puedan hacer pensar a nosotros que el imputado puede destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas o influir en coimputados, por ejemplo, en testigos o peritos para que informen falsamente,
intimidar o amenazarlos, intimidar o amenazar a servidores públicos, ¿sale? Y eso va a dificultar la investigación. Y no solamente la investigación, sino también a la hora del juicio, pues va a dificultar que comparezcan para hacer sus declaraciones correspondientes. También puede existir riesgos a las víctimas, a testigos que peligren su integridad, su vida, ¿vale? Pero todos y cada uno de estos riesgos tiene que ser demostrado. Eh, Tiene que ser demostrado, debe de haber su debida constancia. O sea, acuérdense, creo que les dije en teoría del caso, que toda la información que va a utilizar el Ministerio Público dentro de la perdón, dentro de todo, finalmente de todo el proceso, va a salir de la carpeta de investigación, o tiene que estar, perdón, en la carpeta de investigación. Todo tiene que estar y le tiene que dar copias, eso sí se los agregó y le tiene que dar copias a la defensa, pero bueno, todo tiene que estar en la carpeta de investigación. Si el Ministerio Público quiere acreditar algún riesgo procesal, es porque la información va a estar dentro de la carpeta de investigación. Dale, no puede ir a inventar o a suponer, nomás, digamos, nomás porque sí, situación que no, el órgano técnico pues no realiza. Eh, Ahora bien, rapidísimo como observación, si el Ministerio Público tiene que demostrar que no hay domicilio, porque ojo, aquí sí es muy importante saber que la carga de la prueba es del Ministerio Público, él tiene que demostrar la necesidad de estas medidas cautelares. Por lo tanto, si está diciendo que no tiene domicilio es porque ya hizo una investigación y no le arrojó algún tipo de domicilio solicitado, por ejemplo, de informes. a- Vamos a suponer que a CFE, perdón, sí, a la empresa CFE, a una empresa telefónica, inclusive ir más allá, buscar la manera de pedir a los registros públicos, etcétera. O sea, cualquier autoridad que considere el Ministerio Público que puede tener información para, perdón, información para tener posible domicilio, lo puede agotar. ¿Vale? Entonces, bueno, si el Ministerio Público tiene su, su, su línea o su objetivo aquí es buscar que no tengas domicilio, por otra parte la defensa tiene que buscar elementos para decir, ¿sabes qué? Si tiene domicilio. Y esto porque, aun y cuando no esté obligado, porque la carga de la prueba es la del Ministerio Público, eh, lo más sensato es que también la defensa sea técnica y adecuada, y esto implica también que tenga que estar, que tengas que estar preparada, perdón, su estrategia. Entonces, si el Ministerio Público dice que no tiene domicilio, pues la defensa tiene que decir sí, sí tiene domicilio. Si el Ministerio Público dice no tiene familia, no, sí tiene familia. Y esa es la dinámica que van a tener Defensa y Ministerio Público en esta solicitud de medida cautelar. La medida cautelar debe ser solicitada, pues también debe ser expresada su solicitud. En, en algunos casos, si no se la piden al juez, el juez pues continúa toda la secuela procesal, pero no sin imposición de medida cautelar, ¿no? Eh, si el, si hay algo que se llama dentro de la prisión preventiva, lo del ejemplo que les estoy dando y lo de los riesgos es cuando es una prisión preventiva justificada. Hay otra prisión que es la prisión preventiva oficiosa. Creo que ya la han de haber escuchado y pues bueno, eso depende del delito. Sin embargo, hay jueces que a pesar de que de ser oficiosa, pues dicen,
justifícame la oficiosidad, ¿no? De la misma, y bueno, ya tiene que argumentar el Ministerio Público. Eh, Hay también algo muy importante en el tema de la prisión, ¿sale? Y es eso que les acabo de decir en un primer momento, eh, que dicen, no, pero es que él salió, ¿cómo lo dejaron ir? Perdónenme un segundito. Ya, disculpen. Bueno, les decía, no, es que pues está en prisión y ahora ya no está, pues ¿qué está pasando? Bien, eso es nada más de un pequeño error de comprensión en que es una medida cautelar y no una sanción. De hecho, la ley te pone, perdón, que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley del delito que motivó el proceso y que en ningún caso será superior a 2 años. ¿Sale? Sí hay obviamente la salvedad, como les dije, o bueno, esa excepción que les dije, saben que pues sí puede haber una excepción a la ley, sin embargo, pues bueno, hay que justificar esta excepción, ¿sale? Esa prolongación, es decir, si quiero que se prolongue más la medida de prisión, se va a deber al ejercicio, perdón, del derecho a la defensa del imputado. Sin embargo, pues bueno, la Suprema Corte también ha puesto muchos límites para trata de no dejar a la interpretación esas pequeñas líneas, ¿vale? Porque eh, yo creo que han escuchado hablar del amparo, de los medios de impugnación de alguna u otra manera, pues bueno, trata de cerrar el, este, la Suprema Corte es- esa interpretación y decir, bueno, es que, a ver, no, no, no. Sí está en su derecho de irse al amparo, pero eso tendría que entrar dentro de esos 2 años, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero sí es mm, muy favorable a la persona que tiene esta medida cautelar. Pero bueno, sí, por eso entonces la misma ley te va a decir que no puede exceder de 2 años la prisión, no es la prisión preventiva con medida cautelar. Entonces ahí es donde empieza a saltar la sociedad por no comprender
muy bien el que es una medida cautelar. Y entonces lo que les repito, se empiezan a decepcionar del sistema, empiezan a crearse temas que no van y que son permitidos precisamente, como les dije, por la ley. Es 2 años. Y sí, yo creo que han escuchado por ahí algunos casos, a lo mejor eh, en sus estados, que a lo mejor fue relevante el tema y que en 2 años pues ya quieren modificar la medida cautelar, o sea, sacarlos de prisión. Bien, una vez agotado esta plática de las medidas cautelares, vamos rápido a lo que es la vinculación a proceso. ¿Sale? La finalidad de la... La finalidad de la solicitud de vinculación a proceso, o bueno, de la auto de vinculación a proceso, es sujetar al imputado al proceso, a que ahora, sí, eso es primeramente un cambio de situación jurídica. ¿Y qué es esto? Pues bueno, ahorita no estaba sujeto a nada, nada más lo mandaron a llamar. Acuérdense que la formulación de imputación pues no implicó absolutamente nada, pero aquí ya viene esa solicitud donde va a implicar, ahora sí, esa mutación en su situación jurídica, ese cambio de situación jurídica que ahora sí puede estar sujeto a proceso. Pero no solo eso, también pasa algo curioso con la investigación del Ministerio Público, que en la etapa inicial, la investigación inicial era desformalizada, ¿vale? Todavía no era de conocimiento del juzgador. Ahora ya sabe también el juzgador que existe, y no solamente el juzgador, pues también el imputado, la defensa, que existe esa investigación, ¿vale? Entonces ya, o sea, ya formalizó lo que tenías formalizado, ya lo formalizó ante el juez. Entonces, bueno, aquí en esta autovinculación a proceso ya se va a, a limitar, ¿sale? La investigación del Ministerio Público ya no se va a poder abrir más allá de lo que ya dijo el Ministerio Público. De hecho, el hecho, el cuadro fáctico que le dijo al imputado en formulación de imputación ya no lo puede modificar. Entonces, esto es importante porque ya va a quedar fijo. De hecho, la autovinculación al proceso va a establecer pues el hecho o los hechos este, sobre los que se va a continuar el proceso. Em, Además también va a establecer los parámetros pues, de las formas de determinación anticipada, salidas alternas como puede ser la suspensión condicional del proceso. Puede haber también acuerdos probatorios, pero también el juez los tiene que autorizar. En tema de salidas alternas, los acuerdos probatorios pueden darse con el Ministerio Público o con el juez, dependiendo si el juez no tiene conocimiento todavía del tema, como es en esta audiencia inicial, bueno, se pueden realizar con el Ministerio Público, nada más, sin intervención del juez. Pero si el juez ya tiene conocimiento del tema, entonces sí, él tiene que también que intervenir de alguna manera en estos acuerdos. Eh, y como les dije, también lo de la otra serie alterna que es la suspensión condicional del proceso, pues bueno, aquí se va a delimitar todo eso. Se van a poner los parámetros de hecho y clasificación jurídica en lo que se va a seguir todo el proceso. Bien, el Ministerio Público va a solicitar que se le vincule a proceso al imputado, es decir, que se le sujete a este proceso y que se pase a la investigación complementaria y a las etapas subsecuentes de todo este proceso. En las siguientes etapas de, de todo este proceso, o sea, ya hasta el final, inclusive hasta la ejecución de sanción. Por eso es importante esta etapa, esta audiencia inicial, ¿vale? Para que el juez le pueda conceder, o bueno, pueda
vincular a proceso al imputado, hay que cumplir ciertos requisitos. Primero es que se le haya formulado imputación, ¿vale? Que ya vimos que es hacerle de conocimiento al imputado, que se le sigue una investigación en su contra, ¿no? Luego, la oportunidad del imputado para que declare. Ya escuchó el imputado por qué se le está haciendo una investigación. Ahora, bueno, pues tienes tu derecho pues para a controvertir o dar tu versión. Y acuérdense que este es un derecho y por lo tanto lo puede o no lo puede hacer el imputado, no está obligado a declarar. Ahora sí, dentro de la dinámica de solicitud de vinculación a proceso, ya el Ministerio Público narra o expresa, expone los registros de investigación como datos de prueba. Cuando yo los estoy exponiendo ya son los datos de prueba, ¿vale? Entonces tiene que tener datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito, ¿vale? También tiene que acreditar la probabilidad de participación, datos que establezcan esa probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él, ¿vale? También tiene que hacer notar que no, no hay extinción, perdón, no hay extinción de la acción penal o excluyente del delito. ¿Vale? Que este punto, el punto quinto, sí puede afectar la pretensión del Ministerio Público si hay, por ejemplo, un excluyente del delito. ¿Vale? ¿Qué es esto de la excluyente mm, o de la extinción? Pues bueno, van a ser situaciones o excepciones, perdón, excepciones a esta regla de llevar a una persona a todo este proceso penal, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Por ejemplo, un excluyente. En el caso de, vamos a poner para fines de entender esto rápido, el homicidio. Juanito le apunta con una pistola a Luis, le está apuntando en la cabeza. Le dice, te voy a desvivir, ¿no? Eh, está a punto, o sea, sí, ya está jalando, ya está así como que queriéndole jalar el gatillo. Y de repente, pues, ¿quién dije? Juanito, ¿verdad? A Luisito. Bueno, Juanito es el de la pistola, Luisito es la víctima. Está apuntando. Entonces Luisito, pues, estaba cerca de una mesa y agarra, no sé, pues, siente un cuchillo, agarra y se lo clava, perdón, a Juanito, ¿no? Antes de que terminara de accionar la pistola. Entonces, pues privó de la vida, Luisito privó de la vida a Juanito, ¿no? Se invirtió ahí el papel. Sin embargo, es algo que se llama, pues, legítima defensa, ¿no? El delito de homicidio sí ocurrió. Luisito terminó privando de la vida a Juanito. ¿Hay un homicidio? Sí, totalmente. Sin embargo, fue por legítima defensa, ¿vale? Entonces, bueno, eso puede, perdón, provoca que ya no se le siga, que ya no se sujete a proceso, perdón, a Luisito. Bien, una vez que se haya expuesto por parte del Ministerio Público esa solicitud de vinculación a proceso, el juez tendrá que resolver. Y esta es la resolución, esta es la situación jurídica que tiene que resolver el juez dentro de las 72 horas a que es puesto a disposición el imputado ante él, ¿vale? Este auto de vinculación a proceso o no, puede ser un auto de no vinculación a proceso, pero tiene que resolver el juez. Denme un minutito, no sé qué pasó aquí. Ya. Bien, una vez que el juez
haya resuelto la vinculación a proceso, el Ministerio Público solicita un plazo de el plazo de investigación complementaria. Aquí, como ya les había comentado también, o sea, la solicitud de vinculación a proceso, esto lo pide el Ministerio Público. Le da la oportunidad al juez, pero si se le olvida al Ministerio Público pedir lo que, o sea, podría animarme casi a decir que es imposible que se le olvide, provocaría que la audiencia quedara en formulación de imputación en medida, es más, bueno, difícilmente vamos a verla, que sea la medida cautelar, o sea, que pida medida cautelar el Ministerio Público y no pida solicitud de vinculación al proceso. ¿Por qué? Porque la realidad es que primero formula imputación, luego hace la solicitud de vinculación a proceso y después de que haga la solicitud de vinculación a proceso, el imputado ya decide si se va, perdón, si se acoge, si quiere que resuelvan en ese momento o dentro de las 144 horas. Y si quiere dentro de las 144 horas, pues ahí debaten la, la medida cautelar y señala nuevo día y hora el juez. ¿Sale? En este caso, si el Ministerio Público se le olvida pedir solicitar, perdón, que se vincule a proceso al imputado, pues nada más todo quedó hasta formulación de imputación y pues ya se puede ir el imputado. ¿Vale? En el indebido caso, bueno, no indebido caso, sino en el caso que primero se haya peticionado la medida cautelar y todavía no se peticiona la solicitud de vinculación a proceso, pues bueno, la medida cautelar no va a tener este, un fin alguno, pues era para garantizar la presencia del imputado en toda la secuela procesal, pero si no está sujeto para la secuela procesal, no hay necesidad de la medida cautelar, entonces pues, la levanta el juez. En el plazo de investigación complementaria, les digo, este plazo va a ser un plazo controlado para que el Ministerio Público pueda realizar algunos actos de investigación tendientes a robustecer lo que ya tiene, a reparación del daño, ¿vale? Entre otros, pero lo que sí no puede es cambiar todo. Todo lo que ya quedó fijo, ya no lo puede cambiar. Entonces, bueno, se lo pide al Ministerio Público. eh, Puede durar 2 meses si el delito con pena máxima no, perdón, si la pena máxima del delito no es mayor a 2 años, o 6 meses si la pena máxima es mayor a 2 años. Esto es atendiendo al delito. Por ejemplo, con unas lesiones simples, ¿no? Que no pusieron en peligro la vida, que tardan en sanar menos de 15 días, tienen normalmente una penalidad muy, muy chica, ¿vale? En algunos estados, entonces, pues bueno, aplicaría nada más como máximo 2 meses. De ahí en fuera, pues casi en su mayoría los delitos van a exceder un poco más de los 2 años. Entonces aplica la regla de hasta máximo 6 meses, ¿vale? Este plazo, una vez que es transcurrido, pues ya da por cerrar la investigación, ya no puede agregar más investigación el Ministerio Público, ¿ok? Bueno, más actos de investigación. El ejemplo, bueno, les había puesto el mismo ejemplo de la formulación de imputación, pero para una solicitud de vinculación a proceso. El Ministerio Público tendría que volver a decir el hecho, clasificación jurídica, grado de ejecución, pero bueno, pero puede este, solicitar o que se obvie el cuadro fáctico, que se tenga por reproducido para evitar la repetición, así como la clasificación jurídica que se está dividiendo por todo lo que se mencionó después del hecho.
incluyendo, no es necesario tampoco en solicitud de vinculación a proceso decir quién acusa, porque el Ministerio Público tiene que exponer sus datos de prueba y ahí se van a dar cuenta, pues, quiénes son los que acusan. Eh, ah, por ejemplo, bueno, aquí viene el ejemplo de cómo el Ministerio Público expone. Ya depende también del criterio, la forma del Ministerio Público de exponer el dato de prueba, pero normalmente refiere, por ejemplo, si no dice tanto el testimonio, sino habla de entrevista, porque recuerden que los datos de prueba son los registros de investigación, es lo que tiene en la carpeta y que le expone al juez. Y acuérdense que no, que el Ministerio Público recaba, bueno, a través de, por él o por el policía investigador o agente investigador, recaban entrevistas a los testigos. Entonces lo que tiene es una entrevista. Entonces, entrevista de fecha 28 de octubre del 2025, recaba la víctima Pepe por el agente investigador de la Fiscalía, del cual se desprende que en fecha 27 de octubre del 2025 se encontraba aproximadamente a tales horas, ¿no? Esperando el camión en la parada de autobuses que se encuentra en la esquina de la calle Clavel y Roble, Colonia Hidalgo, la ciudad de Puebla. Momento en que se le acercó a Manuel, a quien conoce porque es su vecino de enfrente, describiéndolo como una persona de unos 75 metros, cuerpo atlético, moreno, cabello corto, vestido, que iba vestido con playera blanca, estampada, pantalón de mezclilla azul. Eh, Manuel se le colocó a la derecha, el que le dio un puñetazo con la mano derecha en la mejilla, y que luego Manuel huyó. Palabras más, palabras menos, pero sí va registro de investigación por registro de investigación exponiendo. Yo eso es lo que hice al exponer ese dato, esa información del registro de investigación, es ya hacerlo dato de prueba. Yo cuando yo estoy haciendo ese ejercicio de, entrevista de tal, fueron tal, que el cual refiere, ya es el dato de prueba. En algo más técnico, por ejemplo, de los dictámenes, um, suelen referir primeramente, pues, dictamen, el nombre del dictamen, dictamen médico de lesiones, por la perito médico, el doctor Julio Ramírez Castellanos, médico legista, cédula profesional 123234. Ojo, todos los nombres que ven aquí, los números de cédula profesional son ficticios, ¿no? Son para fines nada más de esta plática. ¿Vale? Número de dictamen 23/2025, fecha del dictamen 28 de octubre de 2025. Eh, um, en, en la descripción de lesiones de dicho dictamen, refiere la experta, perdón, el experto, que hay un hematoma en la mejilla derecha y concluye en su dictamen que las lesiones descritas son de naturaleza contusa y superficial, que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida. Y así, cada registro que necesita el Ministerio Público para acreditar el hecho con la pendencia de delito y la probable responsabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él, perdón, cada registro que le sirva para acreditar esas dos cuestiones los va a exponer. ¿Sale? Ahí también hay otro punto importante, que una vez que exponga el Ministerio Público los datos de prueba, pues ya va a ser al final un argumento para concatenar todos los datos de prueba, para decir por qué está cumpliendo con los requisitos que la ley le pide en cuanto, perdón, por qué el juez debe de resolver la vinculación a proceso como se la ha pedido. ¿Sale?